Bueno, acá estamos en la última parte de esta entrevista. Hay algo que me impresionó bastante cuando leí el libro del doctor Abajo Olivares, que es que el acoso laboral, el mobbing, se considera la nueva plaga laboral del siglo XXI. Efectivamente. Eso me impresionó porque son tantos años de lucha de la clase trabajadora por obtener beneficios, derechos, leyes de protección en distintos aspectos, y ahora estamos ante una nueva cuestión donde marcar aquellas cosas que pueden proteger a los trabajadores de esta plaga es complejo. Es muy complejo. A ver, de hecho, a nivel internacional hay un montón de estudios que lo vinculan con altísimos índices de suicidio, por ejemplo. Sí, sí. Pero, de hecho, recientemente ha salido publicado el problema que tienen en Francia con una gran empresa automotriz, donde se le van suicidando los empleados, y ya lo han tomado como, han tenido que tomar cartas en el asunto desde el Estado como para decir qué demonios está pasando acá. Pero creo que esto abarca todo el concepto de riesgos psicosociales. Bien. Es decir, uno se enferma por ir a trabajar, sí, o como consecuencia del trabajo. Esto incluiría acoso laboral y sus consecuencias, el síndrome de burnout o de desgaste profesional, el estrés laboral, etcétera, etcétera. Curiosamente, acá no están incluidos en la ley de riesgo de trabajo. Es decir, judicialmente se reconoce, pero legislativamente es como que está costando trabajo. Sí. Cuando, por ejemplo, en Japón, hace 40 y pico de años, que se reconoce la muerte súbita por sobrecarga de tareas o, es decir, todas las consecuencias psicofísicas que tiene un exceso de trabajo o un exceso de estrés o un exceso... Todas esas consecuencias que producen a veces la muerte del trabajador, está reconocido como accidente laboral y está indemnizado como accidente laboral. Aquí todavía nos estamos planteando legislativamente el estrés laboral. ¿Lo metemos como riesgo? Claro. Cuando lo cierto es que uno está loco todos los días. Sí. Ese tipo de cosas creo que son las que tienen que ir aflorando de a poco. Bien. Y efectivamente es una nueva plaga. Es decir, afecta a muchos millones de trabajadores en todo el mundo. Sí. Y el tema es que a veces, como dice el refrán o reza el dicho, lo urgente no me deja tiempo para lo importante. Sí. Entonces, si el concepto de trabajo digno, que a todos se nos llena la boca con trabajo digno, el trabajo digno para la OIT, entre otras cosas, es el que le da al trabajador los recursos suficientes como para mantenerse él y su familia, con lo cual ahí me parece que estamos muy lejos del concepto de trabajo digno, y donde se respetan derechos fundamentales, donde está libre de violencia, etcétera, etcétera. Se está peleando por la primera parte, la de supervivencia. Es decir, yo lo que quiero es llegar a fin de mes, quiero poderle dar de comer a mis chicos. Sí. Entonces, el cómo trabajo, en qué condiciones trabajo, en si se respetan más otro tipo de derechos que están constitucionalmente consagrados. El derecho a la salud laboral es un derecho constitucional. Sí. Es como que quedan de lado. No somos conscientes de que eso también es un derecho fundamental. Sí. Entonces, quizás también producto de las políticas neoliberales, ¿no?, de la última parte del siglo pasado, tenga que ver esto, que se ha desconsiderado lo laboral, ¿no?, siendo que el ámbito del trabajo para las personas, como vos también lo presentás en tu libro, tenemos el ámbito familiar y el ámbito laboral en la vida adulta, juventud, vida adulta. Como los dos ámbitos donde nos vamos a desarrollar y donde quizás pasemos la mayor cantidad de horas en nuestro trabajo, más allá, ¿no?, que en otro. Es parte de nuestra vida, es indisoluble eso. Y que se ha desprestigiado la figura del trabajador, digamos, ¿no? El trabajador que constituye una sociedad que, bueno, ha sido como dejado de lado, ¿no? De hecho, analiza que en términos muy
muy noventosos, el término recursos humanos. Claro. Los recursos son renovables y son sustituibles. El trabajador se convirtió en un recurso humano. Es decir, de hecho, si nos retrotraemos, uno entraba en una empresa, formaba parte de esa organización, estaba orgulloso de formar parte de esa organización y se jubilaba en la empresa que entró. Así es. No hacía falta que nadie le dijera que se tenía que poner la camiseta de la empresa. Cuando te tienen que decir que te tienes que poner la camiseta de la empresa, es porque, motu propio, maldita la gana que tienes de... Claro. Entonces, todo eso va degenerando en las condiciones de trabajo, donde realmente lo que le pasa al trabajador importa poco y nada. Sí. Y eso se nota también a nivel legislativo, es decir, cómo se va desprotegiendo. Bueno, a partir, sí, de los últimos años se ha intentado, y en algunos casos se ha conseguido, recuperar algunos de esos espacios que se fueron perdiendo. Sí. Pero sin duda queda todavía un largo camino. Yo creo que una de las cosas que también obstaculizan tienen que ver con la percepción de cada uno de nosotros. Me explico. Cierta vez yo estaba en una reunión con padres de adolescentes y había algunos padres que ocupaban cargos muy importantes en distintas empresas. Llegó el momento de presentarse y algunos padres decían, bueno, yo soy gerente, cada uno tenía que decir en qué ámbito trabajaba. Y un padre que era un gerente altísimo de una multinacional recontra importante, dijo empleado. Y seguimos. A mí ese señor me marcó me enseñó una manera de plantarse en la vida muy importante, que luego yo tuve tiempo de charlarlo con él. Entonces él me dijo, pero si yo soy un empleado. Le digo, bueno, qué sabio que sos, ¿no? Porque en realidad todos estamos en calidad de empleados. Cuando la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, dijo hace unos años, hace un año creo, bueno, yo soy una trabajadora. ¿Qué soy yo? Una trabajadora. Entonces, la definición, el considerarte un trabajador, el considerarte un empleado, el sentir que vos portás eso, también hace que vos te plantes y estés atento a cómo te tratan, cómo te consideran, a tus derechos, a que ese ámbito te hace a vos como persona. Ahora, cuando uno no tiene esa entidad, el trabajo ni el empleo en tu vida, entonces todo lo que te pasa ni lo registrás. Sí, lo que pasa es que me parece que te encontraste con alguien verdaderamente excepcional en esa reunión. Era la excepción, porque es el que cuando llega a un sitio prefiere que le digan señor Peláez a que le digan doctor Peláez. Totalmente. Lo cual no es común, o al menos no es común en ciertos ámbitos. Esta persona tenía clarísimo que es un empleado y es un empleado más. Sí. Obviamente no da el perfil de los que digan, usted no sabe con quién está hablando. Los otros sí. Es decir, los otros van a ser los que están ocupando esos cargos, muchas veces de tipo medio, gerente. No es el presidente ni el vicepresidente, es el gerente. Sí. Un tipo que le dieron una cuota de poder y bueno, hay quien utiliza eso como para llevar adelante su función y otros que se creen el personaje. Sí. Entonces, lamentablemente, a veces llegan los que tienen una tendencia natural a creerse el personaje. Claro. Son los que yo quiero ser gerente, para mandar. Yo quiero ser gerente para mandar. Sí. Otra cosa es si sirvo o no sirvo. Sí. O el que llega a gerente siguiendo lo que se llamaba en el libro, que yo lo menciono acá en el principio de Peter, que es la tendencia o el cómo ascienden en una organización los empleados hasta alcanzar su nivel de incompetencia. Sí, esto está genial. Entonces, claro, uno entra acá y hace bien su trabajo, entonces lo ascienden para que lo haga mejor. Sí. Y acá el tipo estuvo bárbaro y lo ascienden, entonces lo llevan acá. Pero para este trabajo no sirve. No. Entonces ahí empieza su nivel de incompetencia. Sí. A veces ahí pierden los papeles. Totalmente. Sí, y si quiso llegar ahí y tiene miedo a que lo desbanquen o a que alguien descubra que efectivamente no sirve, va a empezar una cacería de brujas. Tremenda. Sin duda. Las consultas en este tema, lo que llega, lo más frecuente, la gente consulta, la gente consulta. Bien.
Desde que he empezado a tomar estado público desde hace unos años esta cuestión, consulta. A veces la consulta, lamentablemente, hay que decirle, mire, no le pasa esto, lo que le pasa es otra cosa. Bien. A veces no les gusta escuchar eso. Porque, y a veces la culpa la tenemos también los profesionales, alguien le llenó la cabeza con un montón de ideas de un artículo que leyó en una revista. Pero hay mucha gente que consulta, muchos de ellos efectivamente tienen graves situaciones de acoso, de maltrato, de abuso, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Bien. Y a veces es más común en el ámbito público que en el privado. Porque, como charlábamos antes de empezar acá, la persona que trabaja en el mercado, digamos, de trabajo privado, una de las cartas que tiene en el mazo es el despido. Sabe que lo pueden despedir, sabe que la empresa puede quebrar, sabe que si mañana le tratan mal, se considera injuriado y despedido y va a pedir una indemnización y se busca otra cosa. El empleo público no. Ese concepto es completamente ajeno a su cabeza. Él renunció muchas veces a una situación económica mejor en el ámbito privado por la seguridad que le brindaba ser empleado público, lo cual es absolutamente legítimo. Va a depender de la personalidad de cada uno. Totalmente. Pero a esa persona no le puedes plantear siquiera, porque además no existe, la posibilidad de me voy y me indemnizan. Claro. Es decir, me voy y es como que de repente se cae toda la estantería de todo su proyecto y de todo. Y es muy difícil. Entonces eso hace que aguante durante mucho más tiempo, más presiones, más maltratos, y con una especie de indefensión aprendida, pensando que no se puede hacer nada. Y así se puede hacer. Totalmente. Lo primero que hay que hacer, tanto en el privado como en el público, es perder el miedo. Animarse. Animarse. Bien. Es decir, pueden ser poderosos, pueden tener más fuerza que uno, hasta ahí. Es decir, no son intocables. De hecho, acá, como has podido leer, sobre todo en el ámbito de administración pública, yo pongo el caso directamente con resolución, es decir, no es que alguien me contó, alguien me dijo, de jueces, fiscales, que han sido removidos de su cargo por maltratar al personal. Bien. Es decir, si alguien hay más intocable que un juez, es decir, evidentemente no son todos, igual que no son todos los empleados privados, igual que no son todos los empleadores, que ese es otro de los grandes mitos que hay acá. Uno cuando piensa en acoso, en maltrato, piensa siempre en el jefe maltratando al empleado, y nos olvidamos del maltrato horizontal, entre colegas, entre pares, que hay ciertas estadísticas que te están diciendo que es igual o mayor en cuanto a cantidad de casos. Eso sería importante que lo dejemos en claro. ¿Cuáles serían los síntomas, cuáles serían las señales para que una persona se dé cuenta que está siendo víctima de mobbing? A ver, para eso tiene que internalizar o que desnaturalizar el tema de que el maltrato no es algo normal. Es haciendo el paralelismo con lo que pasa a veces con violencia doméstica, y tu marido te pega, no me pega, lo normal. No es normal que te peguen. Bueno, igual que no es normal que el jefe te grite, que te insulte, que te desjerarquice las tareas, sobre todo en presencia de otros, cosa que uno se sienta avergonzado, no es normal que nadie te humille. No debería serlo. Entonces, cuando se dan toda una serie de cosas, o uno sospecha que hay algo que no está como debería estar, no puede ser que uno, cuando se acuesta el domingo, se acueste con dolor de cabeza o angustia porque piensa que el lunes tiene que ir a trabajar. Cuando te está pasando eso, algo hay. Consulta. Que consultar a un psicólogo o a un psiquiatra, llegado el caso, no quiere decir que estés loco. Es decir, es la gente que te va a poder orientar, porque además es una cuestión, por eso te decía al comienzo, absolutamente interdisciplinaria. Al final ellos van a terminar consultando con un especialista legal, porque algo hay que hacer, y muchas veces el especialista legal le tiene que decir, vete a ver a un psicólogo o a un psiquiatra, porque hasta que no estés en mejores condiciones, no podemos ni siquiera armar una estrategia. Entonces, y lo que hay que intentar preservar fundamentalmente es la salud psicofísica de la persona. Creo que esto que decís, esto último, esta cuestión de considerarnos que nosotros no somos una cosa dentro de una organización. No somos una cosa.
Somos unas personas que nos pasan cosas y el respeto en el ámbito laboral es condición necesaria para poder desarrollarnos plenamente. De todas maneras, nosotros vamos a poner en esta nota, luego van a poder todos tener un correo electrónico donde poder hacer las consultas, donde poder buscar orientación. Y también en el Ministerio de Trabajo existe una oficina de violencia laboral. De violencia que laboral. Depende está en el marco de la Comisión de Igualdad de Trato y Oportunidades. Bien, bien. También es cuestión de interpelar estos estamentos que nos da la administración, nos da el ministerio, exigiendo que se pongan en marcha. Que se pongan las pilas. Bueno, la verdad que hemos abordado un tema que parece un poco difícil, pero ha sido muy amena esta charla. Yo, sobre todo para los televidentes, un mensajito. Sí. En la primera edición del libro no había jurisprudencia argentina. Bien. En la segunda había 4 sentencias. Sí. En esta, la cuarta parte del libro ya es jurisprudencia nacional. Sí. Es decir, se puede. No es fácil, se puede. Sí. Se puede y los juzgados, los tribunales, están haciendo caso a este tipo de problemáticas. Sí. Es decir, lo que no se está consiguiendo legislativamente, sí se está consiguiendo por la vía jurisprudencial. Bien. Entonces, que no piensen que es algo imposible. Sí. Creo que esa es la notita de esperanza, porque muchos dicen, bueno, esto no pasa nada, no se puede hacer nada. Sí. Bueno, se puede. No es fácil, pero a la prueba nos remitimos. Así es. Bueno, hemos estado con Francisco Javier Abajo Olivares, un madrileño ya instalado acá en la Argentina. Y bueno, con su contundente obra. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.